Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les voy a hablar a ustedes acerca del sacramento de penitencia o de reconciliación. Vamos a ver por qué es este sacramento. ¿Por qué es tan importante este sacramento? ¿Quién instituyó este sacramento? Si es verdad que Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecados. Todo eso lo vamos a descubrir hoy, hablando acerca de este tema, del sacramento de reconciliación o de penitencia. Primero quiero mostrarles lo que nos enseña el catecismo a nosotros, catecismo de la Iglesia. En el numeral 1422 dice esto: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces, en el numeral 1422 nos explica más o menos qué significa este sacramento. Dice que este sacramento nos da a nosotros ¿qué? La misericordia de Dios. Que este sacramento de confesión o reconciliación, llamado también perdón de los pecados, penitencia, conversión. Este sacramento es la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso con nosotros que nos dejó como un canal. ¿Para qué? Para nosotros podernos reconciliar con Él, para nosotros poder confesar nuestros pecados y Él, a través de sus ministros, nos perdonará nuestros pecados. Entonces, en sí, según la Iglesia y según el catecismo, ¿qué es el sacramento de reconciliación o de penitencia o de confesión o de perdón de los pecados? ¿Qué es? Dice, es un sacramento que nos saque la misericordia de Dios, perdonando nuestros pecados a través de un ministro. ¿A través de un qué? De un ministro, y así reconciliándonos con Dios y con la Iglesia. Con Dios y con la Iglesia. Termina diciendo que por la conversión que nosotros tenemos, al ser reconciliados, eso nos va a llevar a nosotros a ser orantes, a dar ejemplo y a vivir una verdadera conversión. Eso nos lo dice el catecismo en el numeral 1422. Ahora, en el numeral 1423 dice que este sacramento no solamente se le puede llamar sacramento de reconciliación o sacramento de penitencia, sino que también tiene otros nombres, como sacramento de conversión, como sacramento de confesión y sacramento de perdón de los pecados. Entonces tiene 5 nombres. Vamos a definir el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿por qué de conversión? Porque la persona, en el momento que se reconcilia con Dios, en el momento que confiesa su pecado, vive una conversión. No hay perdón de los pecados, no hay una verdadera confesión si la persona no se convierte, si la persona no recapacita, si la persona no deja atrás su mala actitud, sus malas acciones,
todo lo viejo, como dice Pablo, allá en Efesios 4:22, dice que nosotros debemos dejar todo lo viejo, o sea, ¿qué es todo lo viejo? Todo lo malo que hemos hecho, y empezar a llevar una vida nueva. Entonces, conversión significa convertirnos. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, que lo vamos a leer, San Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15, nos da a nosotros una enseñanza de por qué nosotros debemos vivir esta conversión. Dice Marcos 1, 15, dice: decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a sus malos caminos, conversión, renuncia a sus malos caminos y crean en el Evangelio, y crean en la buena nueva, y crean en la buena noticia. El Señor nos pide a nosotros, si queremos vivir una verdadera conversión, una verdadera reconciliación, y que nuestros pecados realmente sean perdonados, debemos convertirnos y creer en el Evangelio, o sea, en la palabra de Dios. Ahora tenemos el sacramento de penitencia. ¿Por qué nosotros decimos, o la iglesia nos enseña, que este sacramento también se llama sacramento de penitencia? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y Dios nos perdona nuestros pecados a través de sus ministros, en este caso el sacerdote, nosotros debemos cumplir una penitencia. Una penitencia. ¿Cuál es? Para que ustedes lo entiendan bien, se lo voy a leer del Evangelio de San Juan, que nuestro Señor Jesucristo nos lo explica bien ahí. ¿Cuál es esa penitencia que el Señor nos da a nosotros? Del Evangelio de San Juan, capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo, vamos a leerlo desde el 9, versículo 9, dice, San Juan capítulo 8, versículo 9, dice: al oír estas palabras, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están? Ninguno te está condenando. Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que se le dio toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Entonces dice: tampoco yo te condeno, o sea, le está diciendo: te perdono tus pecados son perdonados. Y luego dice: y vete, y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Cuál es la penitencia? No volver a pecar, no volver a caer en ese mismo pecado, no volver a caer en esos mismos pecados, esos mismos pecados que nosotros confesamos. El problema que muchas veces tenemos nosotros es que vamos a confesar nuestros pecados, y después de que nuestros pecados son limpios y son perdonados y son limpios, mire cómo quedan esos pecados cuando nosotros lo confesamos. Eso nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo quedan nuestros pecados cuando nosotros los confesamos? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados. O sea, cuando habla de pecados colorados, están diciendo que son de esos, mejor dicho, de esos duros, pecados duros, lo más duro que ustedes se pueden imaginar. Aunque sus pecados sean colorados,
quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, o sea, mejor dicho, sean duros, o sea, lo más fuerte. Imagínense usted un pecado de los más, por decir un ejemplo, una persona que asesinó 300, 400,000 o hasta 500,000 personas. Una persona de esas, o sea, imagínense el pecado más fuerte que puede haber. Entonces dice que será perdonado y quedarán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán blancos como la lana. Mire cómo quedan nuestros pecados después de que son perdonados, ¿sí? Pero para eso el Señor nos dice, vete y no vuelvas ¿a qué? A pecar. Muy bien. También es llamado sacramento de confesión. ¿Por qué la iglesia también lo llama sacramento de confesión? Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados. Debemos reconocer que somos pecadores y debemos confesar nuestros pecados. Eso está en el numeral 1424. En el numeral 1423 está el sacramento de conversión y sacramento de penitencia. En el numeral 1424 está también como que dice que se le llama también sacramento de ¿qué? De confesión. Ahora, ¿por qué se le llama sacramento de confesión? Porque nosotros debemos, vuelvo y les explico, debemos reconocer que somos pecadores, como dice en Romanos 8:23, que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3:23, discúlpeme, no 8. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios que todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Y si todos nosotros somos pecadores, ¿qué quiere decir? Que si queremos salir de ese pecado, debemos ¿qué? Confesarlo. ¿Debemos qué? Confesarlo. Entonces dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, a ver, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. No hay distinción de personas, dice Pablo, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. O sea que todos somos ¿qué? Pecadores. Y el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice que si nosotros no confesamos nuestros pecados, si nosotros no reconocemos que somos pecadores y no los confesamos, somos unos ¿qué? Unos mentirosos. ¿Somos unos qué? Unos mentirosos. Dice, primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si yo llego a decir, no, es que yo no tengo pecado, yo no soy pecador, yo soy salvo, yo ya fui, Jesucristo murió en la cruz por mí, derramó su sangre por mí, y por lo tanto yo ya no soy pecador, ya yo soy salvo. No, señor. Dice Juan, el apóstol Juan, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿somos qué? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que no tengo pecado, yo me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo y no estoy en la verdad. No estoy en la verdad. Entonces luego dice el versículo 9, dice, pero si confesamos, ¿qué debemos hacer? Confesar. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué debemos confesar nosotros? Nuestros pecados. Él que es fiel y justo, Él que es fiel y justo, ¿quién es Él? Jesucristo. Fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Nos perdonará nuestros pecados. Entonces, nos está diciendo acá que sí debemos confesar nuestros pecados, que sí somos pecadores y que para nosotros recibir el perdón de Dios, la absolución de este pecado, debemos ¿qué? Confesarlo. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Dios directamente, como enseñan unos,
o por medio de un hombre, y Dios a través de este hombre nos perdonará nuestros pecados. ¿Ante quién? Entonces, eso lo vamos a leer ahorita cuando aquí en la iglesia nos dice que hay que también se le llama pecado de reconciliación. Pecado de reconciliación. ¿Y quién hace eso? ¿Quién es el que nos reconcilia? El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 18 en adelante hasta el 20, dice que Dios reconcilió al mundo a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero ¿por medio de quién? Por medio de sus embajadores. Por medio de sus embajadores. ¿Quiénes son los embajadores? Dice Pablo que él es uno de ellos. O sea, los embajadores son aquellos que tienen la autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. A través de ellos nosotros nos reconciliamos y Dios nos perdona. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a leerlo del 18 hasta el 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Dice: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿A quién les encomendó Dios? ¿A quién les encomendó Jesucristo el mensaje de reconciliación? Dice Pablo, a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Los apóstoles, los discípulos de Jesús. Los apóstoles, los discípulos, ellos son los únicos que tienen esa autoridad y ese poder. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Dice, pues en Cristo está reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados, sí, el que está hablando de pecados, de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. ¿A quiénes nosotros? A sus apóstoles, a sus elegidos, a sus discípulos, a los que conformaban la primera iglesia de Cristo. Dice Pablo, nosotros nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Entonces, por eso es que nosotros recurrimos ante un embajador, ante un ministro o ante un sacerdote para que nuestro Señor Jesucristo a través de Él nos perdone nuestro pecado. No es el sacerdote el que nos perdona, porque Él no tiene poder, no tiene autoridad. Es Dios, es Jesucristo que nos perdona, pero a través de Él. O sea que si nosotros no confesamos nuestro pecado ante el sacerdote, Dios no nos va a perdonar nuestro pecado. No nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios dejó a sus embajadores para eso. Eso es un mandato del Señor. Es un mandamiento del Señor. El sacramento de penitencia, de confesión, de reconciliación, de conversión. Y es un mandato del Señor, es un mandamiento del Señor, y por tanto nosotros debemos que obedecerlo. Ahora dice, perdón de los pecados. También se le llama sacramento de perdón de los pecados. ¿Por qué perdón de los pecados? Porque Jesucristo nos perdona nuestros pecados. ¿A través de quién? A través de sus ministros. Ya lo leímos, como lo mostró la mostró 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 18 al 20. Pablo, que era un embajador de Cristo. Entonces, ahora, ¿por qué sacramento de perdón de los pecados? Porque Dios, a través de estos ministros, nos perdona, nos reconcilia con Dios y nos perdona nuestros pecados. Un ejemplo de cómo Dios nos perdona
y de cómo Él le dio poder a los hombres para perdonar pecados está en Mateo capítulo 9, versículo 2. Mateo 9:2, vamos a leerlo. Ahí nos demuestra mismo nuestro Señor Jesucristo que Él tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. Y como Él es el que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, y Él vino al mundo, fue a perdonar pecados, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, que dice Pablo ahí que Jesucristo vino al mundo fue para perdonar pecados, donde Él es el primero, dice Pablo. Entonces, Jesucristo es el que tiene la autoridad, tiene el poder para perdonar pecados, y por lo tanto Él le da poder a los hombres para perdonar pecados. Vamos a leerlo. Mateo, del Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 2, dice: allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que le perdonó Jesucristo al paralítico? Los pecados. Pero ¿acaso estos hombres llevaron a Jesús, a este paralítico, para que Jesús le perdonara los pecados? No. Estos hombres llevaban a ese paralítico a Jesús para que Jesús lo sanara. Para que Jesús lo sanara, le quitara esa parálisis que él tenía. Pero ¿qué hizo Jesús primero? Para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es más importante? Limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón, purificar nuestra alma, nuestro corazón. Por eso Él lo primero que hizo fue perdonarle los pecados a este hombre, gracias a la fe que tenían aquellas personas que lo llevaron a Él. Por eso Jesús lo primero que le dijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al Jesús decir esto, eso causó molestia a muchas personas, a los fariseos, que eran los que estaban buscando un pretexto para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Y así como estos fariseos dijeron estas palabras, lo dicen muchos aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no creen que Jesucristo dejó este sacramento y lo rechazan. Ellos dicen que aman a Cristo, que obedecen a Cristo, que guardan sus mandatos, sus preceptos, sus mandamientos, pero son mentiras, porque ellos rechazan este sacramento y la Biblia lo muestra claramente que Jesús dejó hombres para perdonar pecados y que nosotros debemos confesar nuestros pecados ante estos hombres. Entonces dice en el versículo 2, dice en el versículo 6, dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, ¿quién era? Jesucristo, para perdonar pecados. Dice, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Luego en el versículo 8, que yo quiero que pongan mucha atención, dice, la gente, o sea, todos los que estaban ahí reunidos, todos los que estaban siguiendo a Jesús, que eran muchísimos, la gente, dice, al ver esto, al ver qué, lo que Jesús hizo, quedó muy impresionada. Toda esa gente quedó impresionada y alababan a Dios por haber dado tal poder. No dijo tal poder para Dios, tal poder solamente a Dios, no, dijo tal poder a los hombres, tal poder a los hombres. ¿Qué poder? El de perdonar pecados. Entonces la Biblia sí habla de que nosotros podemos confesar nuestros pecados y que a través de un hombre se nos perdonará nuestros pecados. Miren lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 4. Ahí el evangelista San Marcos nos va a mostrar una enseñanza donde nos muestra que unos hombres se acercaban a un hombre y confesaban ante ese hombre sus pecados. Y ese hombre se los perdonaba. Marcos capítulo 1 versículo 4 en adelante dice: así
como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto, allí predicaba bautismo y conversión. La gente debería convertirse, debería salir de todo lo malo. Para alcanzar el perdón de los ¿qué? Para alcanzar el perdón del pecado. O sea, por eso yo le dije, si una persona quiere que su pecado le sea perdonado, lo primero que tiene que vivir es una conversión, reconocer que es pecador, vivir una conversión. Para alcanzar el perdón de los pecados, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan. ¿A quién acudían? A Juan. Acudían directamente con Dios. Se arrodillaban allá y directamente con Dios acudían a confesar sus pecados. No, acudían a Juan. Vamos a ver para qué. Acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿Para qué acudían a Juan? Para confesar sus pecados. Para confesar sus pecados. Entonces, estas personas, que no eran poquiticas, eran muchas, acudían a Juan para confesar sus pecados. Y en Hechos 2:38, cuando Pedro convierte a más de 3,000 personas, todas esas personas se confesaron con Pedro, porque Pedro les dijo, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros para recibir la gracia de Dios, para recibir la salvación? Él dijo, arrepiéntanse, confiésense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿A quién tenía que confesarse? Con Pedro. Con Pedro tenía que confesarse y tenían que hacerse bautizar para así recibir el Espíritu Santo. Entonces, si hay textos bíblicos donde habla de que hombres se confesaban con otros hombres para confesaban sus pecados. Y en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, mire lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, reconozcan sus pecados. ¿Qué dice Santiago? Reconozcan, señores, hermanos, reconozcan sus pecados unos ante otros. O sea, confiesen sus pecados unos ante otros. Ahí no dicen confiese, hermanos, confiesen sus pecados ante Dios, o confiesen sus pecados allá en un rincón. No, a unos con otros. Dice uno con otro, confiarse uno. Por eso es que nosotros confesamos nuestro pecado con otro hombre. En este caso es un ministro de Dios, que es el sacerdote, que tiene la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados. Entonces, ya sabemos qué es el sacramento de reconciliación y ya sabemos qué nos dice la iglesia a través de este sacramento. Ya sabemos que este sacramento tiene otros nombres, ¿cierto? Ahora, en sí, ¿qué es el sacramento de reconciliación? ¿O qué es el sacramento? ¿Qué es este sacramento? Este sacramento, como lo dije al principio, es la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso con nosotros que dejó este sacramento ¿para qué? Para reconciliarnos con Él y que nuestros pecados sean perdonados. Miren cómo lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículos 77 y 78. Mire cómo lo dice. Ahí dice, el que va a hablar es el sacerdote Zacarías, es el que va a hablar y nos va a explicar por qué se llama sacramento y por qué es una obra de misericordia. Bueno, entonces, Lucas capítulo 1, versículos 77 y 78. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Dice, para decir a su pueblo lo que será su salvación. ¿Cómo es la salvación de nosotros? ¿De dónde viene esa salvación? ¿Cómo es que nosotros nos salvamos? Pues van a recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué vamos a recibir? El perdón de sus pecados. Dice, obra de la misericordia de nuestro Dios.
¿Qué es el perdón de los pecados? ¿Qué es este sacramento de confesión o perdón de los pecados, reconciliación? ¿Qué es? Es una obra de misericordia de Dios. Dios nos ama tanto, que Él no quiera que nadie perezca, sino que todos se salven, ¿sí? Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos se salven. Por eso es que el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 23, dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que él cambie de conducta y se salve. Eso es lo que el Señor quiere, que reconozcamos que somos pecadores y que seamos humildes y vayamos a confesar nuestros pecados, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios nos perdone a nosotros a través de ese sacerdote o de ese ministro, que es el que tiene el poder y tiene la autoridad para perdonar pecados. Muy bien. Ahora, ¿quién instituyó este sacramento? Sacramento de confesión o sacramento de reconciliación o perdón de los pecados. ¿Quién lo instituyó? Vamos a mirar, ahorita ustedes se van a dar cuenta, porque el mismo evangelista San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 al 23, nos va a enseñar o nos va a decir quién instituyó este sacramento, quién lo dejó, por qué nosotros lo creemos, por qué la iglesia nos lo enseña. Entonces, Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, como el Padre, ¿quién es el Padre? Dios, que está en el cielo, creador del cielo y la tierra, el dueño de todo. Dice, como el Padre me envió a mí. ¿A qué envió Dios a su Hijo Jesucristo a la tierra? ¿A qué envió Dios a su Hijo Jesucristo a la tierra? Ya se lo dije hace ratico. Dios envía a Jesús a la tierra, ¿qué? A salvarnos ¿de qué? De los pecados, dice Pablo, donde yo soy el primer pecador. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: esto es muy cierto y todos lo pueden creer. O sea, está diciendo Pablo, lo que yo les voy a decir no son palabras mías, son palabras de Dios. Es Dios mismo que les va a hablar a ustedes. Dice, esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo? A perdonar pecados, a salvarnos del pecado, a perdonar pecados. Entonces dice Jesús acá: como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, si Jesucristo vino al mundo fue para perdonar pecados, entonces ¿a qué envía Jesús a sus embajadores, a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus sacerdotes? ¿A qué los envía? A perdonar pecados. Vamos a ver si es cierto eso. Dice Jesús, vuelvo a leer desde el 21, dice: Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, a quienes perdonen sus pecados, serán liberados o serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. O sea que los embajadores de Cristo, los ministros, los sacerdotes, tienen poder de perdonar pecados y tienen poder también de retener los pecados. Entonces, ¿quién fue el que instituyó este sacramento?
nuestro Señor Jesucristo. Y Él, que es el que tiene el poder y tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, como lo dice Mateo 28:18, Él le da ese poder y esa autoridad a los hombres para perdonar pecados. ¿Dónde se la da? En Juan capítulo 20, versículo 23, cuando Jesús le dice: como mi Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, ¿quién instituyó este sacramento? Jesucristo. Bueno, hermanos, entonces, ya como ya les dije qué es lo que nos enseña a nosotros la Iglesia a través del catecismo acerca de este sacramento, y también se los expliqué bíblicamente. Entonces, no es que la Iglesia nos enseñe o nos quiera a nosotros imponer algo que sea solamente o imposición de hombres. No, es porque este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y fue dejado a unos hombres. En este caso, los primeros hombres a los que Jesús le dejó ese trabajo, esa tarea, fueron a sus apóstoles. Y los apóstoles después, ellos nombraron obispos, y los obispos eran los que se encargaban de esto. Y luego los obispos nombraron presbíteros, que son los sacerdotes, y nombraron también diáconos. Entonces, ellos son los que realizan estos sacramentos. Sí, por eso es que la Iglesia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados y que lo debemos de realizar ante un ministro, un embajador. En este caso son los sacerdotes, que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En una próxima catequesis, que voy a hablar en el próximo tema, voy a hablar acerca del sacerdocio. Hablarles acerca del sacerdocio, que también es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado este tema, y a aquellos que les sirva, que les ayude. Entonces, y si les gusta, pues me dan un like y lo pueden compartir con alguno de sus amigos o hermanos o familiares.